Ahí una cuestión técnica, los chicos que estén desde un teléfono o una computadora, para ver la presentación, fijen la pantalla donde Macarena está presentando, porque si no les va a salir como en chiquito. Y para que les salga en grande, fijen esa pantalla. Bien. Bueno, como me presentó Mauro, yo soy licenciada en genética, soy egresada de la Universidad Nacional de Misiones, ¿sí? En la cual tenés, en la mayoría de las licenciaturas tienen un trabajo final de investigación. El mío me llevó casi 2 años, tiempo completo en la Universidad de Mendoza, me mudé para eso y fue mi primer acercamiento con el trabajo de animales de laboratorio, y en el cual fue principalmente con ratas. Bueno, a partir de ese año empecé ya a trabajar lo que es con animales y hasta el día de hoy lo sigo haciendo, ya estoy terminando mi doctorado. Y fue esta primera aproximación, la responsabilidad de trabajar con animales, ¿sí? Lo que llevó como también a formarme, a interesarme por el trabajo con animales del laboratorio, de las maneras, las formas, las regulaciones, ¿sí? Entonces, cualquier duda, consulta que tengan, si no la quieren hacer ahora, pueden escribirme al mail, o si quieren saber de algún tema en particular, por ejemplo, de algún animal en particular. Esta charla no está orientada específicamente a cómo son los ratones o las ratas, el comportamiento, u otro tipo de características, sino más bien temas un poco más generales, ¿sí? Bien, entonces vamos con preguntas fundamentales sobre si existe el trabajo con animales de laboratorio a partir de esta pregunta que había surgido en la charla anterior. Si esto es legal, si existen regulaciones, si existen alternativas al trabajo o al uso de animales de laboratorio, y por qué resultan imprescindibles en las investigaciones científicas. Bien, no sé si en estos días habrán visto este documento, este corto de 4 minutos, que se llama Salvemos a RAL. ¿Sí? Entonces, bueno, si no lo vieron, lo vamos a poner unos minutitos, que es de una organización de Human Society, que ha causado mucha controversia o ha traído de nuevo a la mesa el debate sobre el uso de animales. My name's Ralph. I'm a rabbit, as you can see. I'm blind in my right eye and this ear. Can't hear nothing but ringing now. I had my fur shaved and got chemical burns up and down my back. Kind of stings, eh? It's not a big deal. It only really hurts when I breathe or move around or whatever. Yeah. Ow. Yeah, that hurts. But at the end of the day, I mean, it's okay. We do it for the humans, right? Our superiors like animals. They even think it's fake. Let's see the others who rock and shit. Point is, I'm not a space guy. I'm a tester. My daddy was a tester, my mum, my brothers, my sisters, my kids, all testers. They all died doing their job. That's what I will. Okay. Everything is what we were born to do. It makes us rabbits happy. Oh, let me get to it. Now I know it looks bad, but when I see it, I'm doing my job. It's just one human can have the illusion of a safer lipstick or deodorant or... Hey, Ralph! Ralph! What's with you, recruit, Ralph? They just followed me around, taking some pictures. Let's go get excited. Come on, Ralph, it's 7. I don't want to die, man.
the same. Sorry, Mal. Right over here. Turn around. Oh, sorry. That's all right. Is this better? Yeah. Carry on, mate. Okay, so here, I'd just like to say to everyone out there still buying animal-tested cosmetics like eyeliner, shampoo, sunscreen, pretty much everything in your bathroom. Well, without you and countries that allow animal testing, I'd be out of a job. I'd be on the streets. Well, not the streets, more like a field, I guess. You know, like a normal rabbit. But hey, it's all good. Bien. Entonces, lo que yo fui viendo en comentarios con las distintas publicaciones, tuvo mucha repercusión este corto, que tanto así se llegó a discutir inclusive lo que es el ámbito científico, ¿sí? El corto deja en claro que es el uso de animales en la industria de la cosmética, ¿sí? Lo cual no quiere decir que esté exento a las regulaciones que en sí regulan el trabajo con animales de laboratorio, así sea privado o nacional, y así sea el tipo de investigación que sea, ¿tá? Entonces, la experimentación con animales de laboratorio es una moneda de doble cara, ¿sí? Es un debate que muchos prefieren evitar porque surgen rispideces fácilmente y todo invocan el nombre de la ética y también la visión antropocéntrica. Los animalistas dicen, bueno, que es moralmente inaceptable mantener animales en cautiverio y hacerlos sufrir en nombre de la ciencia, y también esta cuestión de que creemos que no sienten dolor, todo lo contrario, para nosotros son seres sintientes, ¿sí? Por eso después todas las regulaciones y los cuidados y la formación que uno lleva para manejar animales de laboratorio, y los investigadores que si dejan de hacerlo estaríamos renunciando a importantes avances médicos en el futuro, ¿sí? Hay extremos en los dos lados, ¿no? Es muy común el hecho de que determinado tipo de organizaciones hagan algún acto de vandalismo contra los bioterios, que son los lugares donde están los animales de laboratorio. Por ejemplo, yo trabajo en la Facultad de Ciencias Químicas y hemos sufrido, han pintado las paredes, roto las ventanas, pero por ejemplo en la Universidad de La Plata y en la UBA han quemado el bioterio con los animales adentro. Entonces, es como ese debate, ¿no? Esa controversia. Y los investigadores, por ejemplo, acá todavía no, pero en otros lugares, están pidiendo cierto tipo de protección, de garantías a los investigadores que usan animales de laboratorio porque se sienten muy amenazados por algún tipo de organizaciones de proteccionistas. Entonces piden algún tipo de garantías, más hay gente que ha dejado, haciendo la charla, encontré testimonios de investigadores en Alemania, por ejemplo, que están renunciando a sus cargos por el hostigamiento que sufren por trabajar con animales de laboratorio. Que también es, a mí misma me pasa cuando cuento que trabajo con animales de laboratorio. Hay como mucho misticismo, mucha desinformación de lo que realmente es el trabajo. Entonces este tipo de espacio sirve para eso. Bien, entonces empecemos por el principio, cuando fue el siglo XVIII, XIX, sí, que fue el avance en muchos términos de las ciencias y de las grandes teorías científicas, y se practicaba lo que es la vivisección, que es la disección de animales vivos con fines de investigación, originalmente sin anestesia cuando esta no existía, ¿sí? Este señor de ahí, muy simpático, es Robert Hooke, ¿sí? Robert Hooke, que es el que de alguna manera define lo que es una célula, así como la estructura fundamental de un ser vivo. Él hacía vivisección en perros, lo que bueno, después atañe como
determinados cuentos, leyendas, ¿sí? Podemos ver mucho también en la ciencia ficción de esos años sobre esta técnica. ¿Sí? Y es hasta el siglo XIX que en el Reino Unido hay la promulgación de las primeras leyes contra la crueldad hacia los animales, ¿sí? En la que se obliga el uso de anestesia en los experimentos. ¿Sí? Mi excepción, hoy prácticamente que yo sepa, no se practica en el ámbito científico porque no es ético, no está regulado, no está permitido, ¿sí? Pero organizaciones activistas suelen aplicarlo a toda experimentación con animales, ¿sí? Incluso con el uso de anestesia o técnicas no invasivas, ¿sí? Entonces también, como para ver de qué criterios utilizan a la hora de debatir este tipo de cuestiones. Entonces vamos a definir qué es un animal de experimentación. Un animal de experimentación son todos aquellos que tienen un fin científico, un estudio de fin científico, y no solamente los animales que viven dentro de un biotelio. Por ejemplo, cuando se le ponen anillas a las aves para hacer experimentos de comportamiento, de etología, de cómo viven, cómo se reproducen, las trayectorias de los vuelos, hacia dónde migran, ¿sí? Que no son invasivos, solamente son rastreadores, ¿sí? Después vuelven le sacan las anillas o lo que sea, vuelven a recuperar eso, pero todo eso sirve para un fin científico. Y están los animales de laboratorio, principalmente, bueno, lo que sean roedores, ¿sí? Humanos no primates, como por ejemplo macacos, chimpancés. Acá en Argentina no existe ese tipo de bioterios. También con peces, sapos, algunos tipos de reptiles, anfibios, ¿sí? Que también serían bioterios más exóticos también. Y sino también, bueno, lo que son los animales de granja, en lo que ya sea mejoramiento o la reproducción de ese tipo de animales. ¿Bien? Lo que es distinto de un animal de laboratorio, que es cualquier especie animal que se mantiene bajo condiciones determinadas y controladas y que se utiliza con fines científicos. ¿Sí? Dentro de animales de laboratorio incluimos a los de orden invertebrados, vertebrados, ¿sí? Por ejemplo, estos de la izquierda son los gusanos. Después tenemos la mosca de las frutas, Drosophila melanogaster, y un ratón. La utilización de los animales en la investigación conlleva una serie de responsabilidades, ¿sí? Con el fin de lograr una buena práctica, y para esto es necesario establecer una serie de normas o reglamentaciones, ¿sí? Ninguna parte del trabajo con animales debería estar exento de seguir estas normas o reglamentaciones, ¿sí? Ya sea para la industria privada o la industria pública, ya sea que se usen moscas o chimpancés, ¿sí? Además de dichas reglamentaciones que puede tener a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel de la universidad, ¿sí? Y a nivel de cada facultad, inclusive, ¿sí? Hay algunos organismos internacionales que toman parte del fenómeno, tal es el caso de la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO, ¿sí? Que delinearon unas guías sobre el cuidado de los animales. Entonces, el tema sobre la experimentación con animales científicos es de tal importancia que todo el tiempo hay actualizaciones, y todo el tiempo distintas organizaciones y sociedades van tomando parte de la discusión sobre cómo mejorar la buena práctica en el trabajo de animales con laboratorio, de animales de laboratorio. Entre las regulaciones, bueno, está la de la Unión Europea, también están, bueno, ahora con el Brexit de Gran Bretaña aparte, y es así que además de por continente, también se tiene por país, y son bastante severas las leyes, en el sentido de, por ejemplo, de analizar el coste-beneficio para autorizar los experimentos con animales, y además de tener que personalizar licencias para los investigadores y técnicos. Y en Estados Unidos también hay leyes que regulan, de las cuales los países que todavía no tienen una reglamentación en vigencia se
guían para el trabajo con animales. ¿Bien? Entonces, acá no tanto, pero en otros países, por ejemplo, bueno, los de la Unión Europea y Estados Unidos son muy rigurosos en el acceso al trabajo con animales de laboratorio. Necesitas tener un curso que generalmente ronda por los 3.000 euros y necesitas, bueno, además de tiempo para acreditarlo, necesitas práctica, ¿sí? Y no puedes hacer ningún tipo de experimento que esté fuera del protocolo presentado hacia el comité que evalúan sobre el uso de animales de laboratorio. No puedes hacer, voy a ver una prueba, o voy a ver no sé, voy a ver qué onda. No. Y además, tiene que ver mucho con los costos. ¿Sí? Un animal, por ejemplo, en la Unión Europea, una rata ronda alrededor de los 350 euros. O sea, se hace carísimo. ¿Sí? Acá en Argentina, puntualmente, no tanto, no es caro. También tiene que ver con una forma en la que hacemos ciencia. Al ser los animales y el mantenimiento mucho más barato, por ahí los experimentos están más focalizados, ¿sí? En lo que es animales, conducta, comportamiento, ¿sí? Más que, por ejemplo, a nosotros nos salen mucho más caros los reactivos que están cotizados en dólares. Entonces, priorizamos o están más enfocados a ese tipo de experimentos que después al procesamiento de la muestra. Bien, y en Argentina yo he participado de algunos debates sobre la ley de animales del laboratorio puntualmente, porque hay una ley nacional sobre la protección de los animales en general, ¿sí? Entonces, pero carece de profundidad y perspectiva en relación a la situación internacional, ¿sí? Luego hay resoluciones sobre el bienestar animal y una otra resolución sobre requisitos y condiciones y procedimientos para la habilitación técnica, ¿sí? De laboratorios que posean bioterio, producción, mantenimiento y local de experimentación. Pero faltan leyes, ¿sí? Entonces eso también es a nivel de políticas, poder implementar una ley que contemple cómo sea el trabajo, la regulación del trabajo de animales de laboratorio. Bien, entonces, en esta gráfica vemos cuáles son los animales utilizados para experimentación y con otros fines científicos. Y el 60% son ratones, ¿por qué? Porque son muy pequeños, son mucho más baratos de mantener, ¿sí? Y son altamente manipulables, por ejemplo, para algún tipo de manipulación génica, lo que no sucede con las ratas, que igualmente siguen siendo el roedor más elegido. En las ratas se suelen hacer mucho lo que son test comportamentales, ¿sí? De respuesta a ciertos tipos de droga o a ciertos tipos de estímulo. Bueno, después están otros roedores, conejos, animales de sangre fría, aves, ¿sí? Otro tipo de mamíferos carnívoros, los prosimios, los monosimios y otros mamíferos, ¿sí? Bueno, les había mencionado que acá en nuestro país no está el nivel de bioterio de prosimios, monos y simios, lo que sí hay un rastreador, puedes rastrear o ir a hacer como de vigilante, trabajo de campo, grabar el comportamiento de macacos, por ejemplo en el noreste argentino, pero es solamente en su hábitat. Bien, ¿y para qué son necesarios los animales de laboratorio? Básicamente, y ahora con esto de la pandemia ha traído mucho en qué es lo que es, cómo se aprueba un fármaco o una vacuna, cuánto tiempo lleva, por qué la gente desconfía básicamente de cualquier tipo de formulación de la vacuna, y no vamos a entrar en lo que es la vacuna, pero básicamente el desarrollo de un medicamento, en particular vamos a ver un medicamento, lleva entre 6 y 7 años de investigación básica. Investigación básica es el nivel de el uso de animales de laboratorio, ¿sí? O, por ejemplo, si empecé con un modelado matemático, luego fui a una célula, un cultivo celular,
ese cultivo celular, que es la etapa in vitro, tiene que pasar a in vivo, que se viene un animal. Bien, de ahí puede funcionar o no, de ahí pasa una fase preclínica, y en esa fase preclínica tiene distintos estadios y puede caer en cualquier momento, y luego empiezan los ensayos clínicos, ¿sí?, en humanos. Y luego, bueno, viene la revisión por parte de las agencias, que son, por ejemplo, la FDA, el Food and Drug Administration de Estados Unidos, o el ANMAT en Argentina, y la fase 4, que, bueno, es la post-comercialización. ¿Sí? Entonces lleva todo ese tiempo en la cual la investigación básica con animales de laboratorio es un requisito. ¿Sí? Entonces, la necesidad de la investigación animal es que no se puede aplicar directamente en el ser humano muchos de los descubrimientos científicos sin una previa comprobación en un ser vivo. Se necesita el conocimiento del efecto sobre la totalidad del organismo, o sea, si yo estoy desarrollando un fármaco y lo hago en un cultivo de células, ese cultivo de células está aislado. Yo necesito saber cómo va a ser la respuesta en conjunto. La evaluación de efectos adversos, estudios de incompatibilidad, estudios toxicológicos, y el cálculo y la dosificación de compuestos. ¿Sí? Todo medicamento que hoy tomamos en nuestra vida viene de este tipo de trayectorias. ¿Sí? Las alternativas, que siempre es bueno hablar de alternativas o que lo hacemos porque queremos y no queremos cambiar. La alternativa es una posibilidad de utilizar otras técnicas en investigación biomédica que ha permitido notables avances sobre toxicidad celular, cultivos celulares y efectos secundarios del fármaco. ¿Sí? Pero, sin embargo, aunque se observen alteraciones en estudios in vitro, esto no significa que sean exactamente iguales en la situación in vivo. Por esto de la interacción y la observación del efecto total en el organismo. Los métodos alternativos en la actualidad no pueden ser considerados como sustitutivos de los animales clásicos, pero si a mi pregunta, a mi hipótesis de investigación, le funciona o la respondo con un modelo alternativo, es preferible usar un modelo alternativo. ¿Bien? Entonces, bueno, capaz que han visto tipos de este tipo de noticias, bueno, sobre cómo va a ser el reemplazo, si alguna vez va a suceder. Y bueno, hace unos años salió esta noticia de que se dejarán de hacer experimentos con ratones y otros mamíferos en el 2035, o sea, dentro de 15 años aproximadamente. Pero es una noticia con un carácter bastante especulativo, porque es una parte de una secretaría la que dijo no vamos a usar más ratones, mientras que otro tipo de secretarías públicas dicen, bueno, todas las consecuencias que van a tener cuando esto se deje cuando se dejen de utilizar ratones u otro tipo de animales en laboratorio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un modelo animal? Un modelo animal es aquel que es capaz de reproducir parcial o totalmente una característica determinada que sirva para extrapolar a la persona o a otros animales y se adapte al estudio que se realiza. ¿Sí? Los modelos animales tienen características físicas o sufren enfermedades similares a las que presentan los seres humanos, y lo que permite hacer comparaciones entre la fisiología del animal de laboratorio y la fisiología humana. ¿Sí? Comprender cómo funciona nuestro cuerpo humano, el comportamiento de expresión génica de determinados genes, ¿sí? Y pudiendo realizar predicciones y extrapolar conceptos de una especie a otra. Bien, ¿cuál es la proximidad o la similaridad genómica entre las especies? Por ejemplo, el chimpancé tiene aproximadamente entre el 90 y el 95 de similaridad, de similitud genética con los humanos. Pertenecen al mismo orden de los primates, sin nada más que tenemos primates humanos y no humanos. Con el ratón entre el 88%, la vaca, el perro entre el 85%, el zebrafish es un tipo de pez que rondan el 73%.
con el pollo el 65%, la mosca de la fruta, y así hasta llegar a las levaduras, ¿sí? Generalmente hay 6 tipos de modelos de estudio. Uno para plantas, que es Arabidopsis thaliana, es decir, sus características son extrapolables al resto de los otros organismos, como por ejemplo el resto de las plantas. En el caso de, por ejemplo, la mosca de fruta, fue el animal por excelencia de los estudios genéticos, ¿sí? Del nacimiento de la genética, principalmente en lo que es la genética de poblaciones y el estudio del comportamiento de las moscas. Y es un modelo muy utilizado en lo que son las investigaciones. Hay bioterios de moscas, o sea, hay, como técnico te puedes dedicar al cuidado de moscas, lo que es la preparación de la comida, las cajas, ¿sí? Pollos, también hay bioterios de pollos. Generalmente los estudios que se hacen en pollo, los que yo conozco son para el estudio de las retinas, y en zebrafish también lo que es el rastreo de determinadas características genéticas del desarrollo, en el estadio del desarrollo, y bueno, ratones y primates también para otro tipo más de comportamiento, medir una droga, ¿sí? Acá falta uno, pero o sea, los gusanos también son ampliamente utilizados porque también mantienen una similaridad genética, o sea, hay determinados tipos de genes que van a lo largo de la evolución, se van compartiendo entre las especies en formas de una manera conservada, ¿sí? Entonces, un gen conservado en la mosca y la fruta puede ser que desarrolle la misma función, por ejemplo, que tenga una relación muy próxima con lo que sucede en ratón, ¿sí? Entonces, estos modelos animales pueden ser espontáneos, es decir, cuando un animal tiene características naturales como la de los humanos o una enfermedad humana, y muestran cómo algunos factores como la dieta, la genética, el medio ambiente y la inmunidad pueden contribuir a una enfermedad. Por ejemplo, un modelo de envejecimiento natural es dejar a los ratones, a la rata, por ejemplo, no sé, 2 años, 28 semanas, no, 28 meses, que son más o menos lo que vive. Entonces, extrapolando, por ejemplo, un ratón de 19 meses tiene aproximadamente entre 50 o 60 años, que a nivel humano, que es más o menos la edad en la que empiezan a aparecer muchas de las enfermedades asociadas a la vejez. ¿Sí? Entonces, estudiarse todo este tipo de características. Y los modelos inducidos, que es cuando el animal ha sido alterado, por ejemplo, mediante una cirugía o una manipulación genética, son útiles para estudiar las causas subyacentes de una enfermedad y son una herramienta de investigación común para la identificación de potenciales objetivos de fármacos, ¿sí? Bien, entonces, el animal de laboratorio resulta en un instrumento de medida, y de medida lo que nosotros queremos observar de la patología, del fármaco, ¿sí? de nuestra pregunta de investigación. Por lo tanto, debe estar calibrado. ¿Calibrado en qué sentido? Que debe estar estandarizado, que debe tener cierta calidad, ¿sí? Y con esto es también muchas de las fotos que encontré cuando hice la búsqueda en los buscadores sobre animales de laboratorio, que generalmente son fotografías muy cruentas, ¿sí? Con unos tumores re grandes, o la irritación del conejo, que tiene el conejo en el ojo, o toda la dolencia que tiene. Eso no es un animal de calidad, por lo tanto, no podría ser utilizado, ¿sí? En una investigación. Entonces, la calidad del animal del laboratorio se basa en el bienestar del animal y la ética de toda la gente que trabaja con estos animales de laboratorio. Tanto del técnico, de los becarios, de los investigadores, del líder del grupo, del encargado del bioterio, de toda la cadena, ¿sí? Está a cargo de la calidad del animal del laboratorio. Entonces, dijimos que había una calidad de animal, que había leyes y reglamentos,
que teníamos que tener en cuenta la biología de las especies, la calidad sanitaria y genética, es decir, yo no puedo reproducir constantemente los mismos animales o sin tener en cuenta el parentesco por precaución de la endogamia, y también tener en cuenta el manejo y los procedimientos experimentales, ya sean los test de conducta, las cirugías, los métodos de eutanasia, ¿sí? Las instalaciones y condicionamiento macro y microambientales, el equipamiento, hay todo un protocolo, todo un diseño detrás del mantenimiento de animales en laboratorio, y el personal, la capacitación técnica, los conjuntos éticos con los cuales tenemos que regirnos para manejar este tipo de animales. Bien, entonces, ¿qué son los bioterios? Los bioterios, o animalarios, ¿cuál es el otro término que escuché? Ratario, vivarium, es el lugar físico donde se crían, mantienen y utilizan animales en laboratorio. Este lugar debe brindar un adecuado macroambiente y microambiente acorde a la especie animal que se esté alojando, ¿sí? Yo trabajo, por ejemplo, en un bioterio de rata de una determinada cepa y macho. Separada está la maternidad. Como es un lugar donde trabajamos muchos proyectos sobre farmacología, todavía hay un sesgo también en las investigaciones sobre trabajar con animales machos o hembras debido al eje hormonal de las hembras. Se trabaja solo con ratas machos. Pero hay otros bioterios que trabajan con ratones, ratas, pollos, no, o sea, todo junto. Y esto también es por el tipo de bioterio. Por ejemplo, nosotros trabajamos con test conductuales, donde cualquier tipo de estresor incide en los resultados. Entonces yo no puedo poner ratón, o no sé, aconsejable poner ratón, porque la rata es su depredador, ¿sí? Y así con conejos. Y así con todo, por ejemplo. También hay, bueno, ahora vamos a ver que hay determinados recaudos de la persona que va a entrar a un bioterio. Por ejemplo, si yo tengo gatos, es aconsejable que la persona que trabaja en un bioterio no tenga gatos, porque es el depredador innato de una rata. Bueno, me tengo que cambiar, tengo que tener cuidado en la vestimenta que voy a usar ese día, ¿sí? Entonces, habíamos visto que hay un microambiente y un macroambiente respecto a ese animal de laboratorio. El macroambiente va a ser todo lo que constituye ese bioterio, la temperatura, que son generalmente a 21 grados centígrados, todo está regulado, la humedad, la luz, generalmente tienen un ciclo invertido, ¿sí? de 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad, en el cual están despiertos en el ciclo de oscuridad, y por ser de hábito diurno, de hábito nocturno. Bien. A los ruidos, ¿sí? El ruido es generalmente un estresor muy importante, ya sea, por ejemplo, inclusive si estoy con auriculares, ellos sienten el ruido. La ventilación y bien, el microambiente es lo que está más próximo a él, que es la jaula, el hecho de que la viruta se esteriliza, el alimento también, el agua, la densidad, y todo eso controlable, la cantidad de animales por jaula, todo lo que contribuye a su bienestar. Bien, y las barreras sanitarias, bueno, esto es lo que tiene un bioterio, ¿no? Son un conjunto de medidas técnicas, mecánicas, sanitarias para evitar las contaminaciones de cualquier tipo, ¿sí? O sea, ambiental, sonora, ¿sí? Que pueda perturbar a ese animal. Entonces, en las instalaciones físicas, las ventilaciones, generalmente los bioterios tienen un olor muy particular, ¿sí? Tanto de la pis y de la viruta, de cambiar. Y los ratones de por sí suelen tener mucho más olor. O por ejemplo, la comida de las moscas es muy, muy olorosa. El equipamiento, ¿sí? Los implementos de protección personal, por ejemplo, nosotros entramos con tipo como la pandemia, pero ya antes de la pandemia, barbijo, guantes, gorro, cofia, vestimenta especial, otro tipo de calzado, ¿sí? Y hay también unas corrientes de ventilación muy particulares.
y los procedimientos operacionales de ingreso personal, cómo tiene que ingresar la comida a ese lugar, o sea, la comida de los ratones, de las ratas, ¿no? De los animales. Cómo tiene que ingresar cualquier otra persona que venga a hacer un arreglo al bioterio, por ejemplo, los procedimientos de limpieza, de desinfección de ambiente, todo eso tiene que controlarse. Entonces, el personal involucrado en el mantenimiento y manejo de los animales deberá ser personal entrenado y calificado, para poder conocer las necesidades específicas de la especie con la que se va a trabajar. Y bueno, además debe manejarse con estándares internacionales de cuidado y uso de animales de laboratorio. Por ejemplo, yo una rata no la puedo agarrar de la cola, ¿sí? Porque es una zona muy sensible. Tengo que aprender hasta cómo agarrarla, cómo inyectarla, cómo trasladarla de caja. Y trabajar con animales es algo conlleva mucha responsabilidad. Por ejemplo, en el bioterio en el que yo trabajo, si bien están los técnicos, cada becario se hace cargo de sus propios animales. Entonces, es una cuestión constante estar pensando si se les cayó el agua, hay que cambiarlo, o no se pueden quedar sin comida, sin agua. O si se cortó la luz, hay que ir a chequear que se hayan prendido las luces de emergencia. Porque sabemos que de eso depende 100% nuestro experimento y nuestra investigación, ¿sí? Entonces, dentro del bienestar animal, es el estado con relación a sus intentos para enfrentar su ambiente, ¿sí? El sufrimiento animal y el grado de conciencia implica que son partes esenciales del bienestar animal. Ese bienestar animal puede transformarse en algo medible y cuantificable, en una escala de bueno a malo. Por ejemplo, el conejo tenía un bienestar de -1, ¿sí? El animal debe encontrarse en armonía con el medio, debe gozar de salud física y mental y debe cubrir sus necesidades específicas, ¿sí? Mucho de esto también pasa por lo que es el enriquecimiento ambiental, que son como determinados tipos de elementos que se le agregan a la caja de los animales para, por ejemplo, roer, tapitas, eso de que haga la ruedita y eso no sucede porque son muchos animales, ¿sí? Pero lo mínimo. Entonces, dentro de ese bienestar animal, lo que va a ser considerado como factores va a ser el confort, el manejo por el humano, el trato o el maltrato deliberado, las enfermedades, lesiones o heridas, la nutrición, la cantidad y calidad de alimento, la producción de agua, de hambre, o por ejemplo, protocolos en los cuales el animal tenga que privarse de alimento totalmente o por mucho tiempo no son aceptables. No es aceptable tampoco trabajo con animales con hembras preñadas o con crías, dependiendo del tipo de experimento. La estimulación benéfica o positiva, las interacciones sociales son, generalmente en el tipo de los roedores son seres muy gregarios, tienen redes sociales de jerarquía, ¿sí? Tienen, por ejemplo, lo que son muy territoriales, los ratones más que las ratas, estableciendo las relaciones de macho alfa, por ejemplo, y de la hembra alfa también. Entonces, todo eso se tiene en consideración a la hora del manejo de animales. Yo no puedo ir sacando o cambiando los animales de caja al gusto que a mí. ¿Por qué? Porque es un tipo de estresor. Las condiciones de albergue, el transporte, la presencia o ausencia de otros animales, el procedimiento de laboratorio. ¿Sí? Entonces, algo de lo que se habla mucho en lo que es el uso y la investigación con animales es en 3 principios éticos, que son las 3 R. La primera va de reemplazo, de lo que habíamos hablado en torno a las alternativas de modelos, que pueden ser sustituidas por otro modelo in vivo por in vitro, siempre y cuando yo haga un balance y siga respondiendo mi pregunta, o lo que yo quiero hacer. La utilización de materiales no sensibles como bacterias, baños de órganos de cultivos celulares, modelos matemáticos y computacionales.
Bien, la reducción es el uso de método estadístico. ¿Por qué nosotros usamos tal cantidad de animales? Porque, por ejemplo, no sé, si yo quiero ver la expresión de una proteína, voy a necesitar un N, es decir, un número mínimo para lo que sería la adecuación estadística, para poder hacer algún test o algún método estadístico. Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer conducta, necesito un N mucho más elevado, alrededor de los 12 o 15, ¿sí? Entonces, lo mínimo que necesite para esa adecuación estadística. Esa es la reducción. Refinamiento, o por ejemplo también la reducción puede pasar por la reutilización. Por ejemplo, si yo uso animales para determinados experimentos y los puede usar otro compañero para practicar, para medir otra cosa, o si les sirve de control, también en esos casos hay una reducción, ¿sí? El refinamiento tiene que ver con todo lo que sea nuestra formación, todo lo que incremente esa calidad y ese bienestar animal, ¿sí? Por ejemplo, las mejoras de la calidad ambiental, disminuir la incidencia o severidad de los procedimientos de los animales que deben ser usados, y acá entra la analgesia, la anestesia, ¿sí? El uso de antibióticos, la eutanasia, y el reconocimiento de los signos de dolor y estrés y malestar que puede estar sufriendo el animal, el manejo del comportamiento, mejorar el alojamiento, los requerimientos de espacio. No voy a tener 10 animales por caja, voy a tener 3. ¿Sí? Los grupos sociales según la especie, y tampoco voy a poner eso, un ratón al lado de una rata. ¿Sí? El enriquecimiento ambiental y utilizar animales con una adecuada socialización, condicionamiento y habituación. Muchas de estas cosas, por ejemplo, acá yo no vi, pero sí existen bioterios de perros, en los cuales, por ejemplo, en Estados Unidos, una de las reglamentaciones está reglamentado que saquen a pasear los perros. ¿Sí? O, por ejemplo, algún tipo de asistencia psicológica cuando se tratan de bioterios de primates no humanos. ¿Sí? Y agregaríamos una cuarta R, que es la responsabilidad de todos los actores implicados en el uso de animales de laboratorio, desde el investigador con toda la trayectoria y todos los logros, hasta el más piche del laboratorio, ¿sí? Hasta el que recién inicia, hasta el consejo que te da el permiso, el reglamenta, el veterinario, el técnico, ¿sí? Una responsabilidad de verificar si todos los animales objeto de investigación reciben buenos cuidados y tratamiento humanitario, si sigue siendo útil en la investigación. ¿Sí? Por ejemplo, no, este mes no voy a trabajar con animales. Y es como una irresponsabilidad. ¿Sí? Esas cosas se programan. Generalmente nosotros utilizamos animales adultos, una rata se considera adulta a los 2 meses de nacida. Entonces tenés como un cierto tiempo para planificar. ¿Sí? Hay otros tipos de bioterios, por ejemplo, de algunas especies exóticas o externas. Por ejemplo, la investigadora de la izquierda se llama Mariela Superina, una investigadora de Mendoza que trabaja con piches o armadillos, no sé cómo le dicen acá, como tu carreta o así, la mulita. Un tipo de mulita que son endémicas de América del Sur, y hay distintos tipos, y ella es la única en el mundo que trabaja con esa especie. Entonces, ¿qué pasó? Que no sabía cómo manejar, no tenía ni idea de cómo empezar a entablar un tipo de estudio con esta especie, que generalmente venían de los armadillos son cazados para consumo cárnico, entonces la mayoría eran decomisados que traía la policía y que no los podían volver a largar a la naturaleza, ¿sí? Entonces lo que empezó a hacer ella es hacerse un bioterio, o sea, hacer los pozos en su propia casa. Entonces tiene un bioterio de armadillos en su propia casa. Y bueno, la importancia de esto es que ella pudo
se pudo conocer cómo funcionan muchos de los comportamientos de esta especie, cómo se reproducen, qué tipos de hábitos tienen, alimentos, todas estas cuestiones que nadie sabía y que son muy importantes por ser una especie endémica de América Latina. Y el problema que hoy ella se enfrenta es que ya no da más, no tiene más capacidad para alojar a más armadillos y no sabe cómo, o sea, están viendo cómo reinsertarlos, ¿sí?, en el ecosistema, sin que esto, bueno, afecte duramente o sin que mueran apenas los vuelvan a largar. Y la otra son los serpentarios. Muchas veces a veces se utilizan serpientes para determinados tipos de investigación, y bueno, a mí como me gusta, soy muy del palo del cine, de documentales, y de ver muchas cosas que para mí también comunican la ciencia. Hay un segmento que se llama Historias Innecesarias de Damián Cook, que uno es el caso de la crototoxina, que es este investigador médico que aislaba la crototoxina de serpientes, de víboras del cascabel del norte argentino, que supuestamente curban el cáncer. ¿Sí? Bueno, hay toda ahí una historia, pero de repente, como todo el mundo quería consumir crototoxina, ¿sí? Pero bueno, el trabajo para interpretar también existen, también hay unas reglamentaciones para el cuidado del personal, cuántas serpientes se pueden manejar por día, ¿sí? Por ejemplo, no sé, 6 o mucho, después perdés la mano y eso ya se vuelve, perdés la mano en el sentido de que sos más susceptible a fallar y a tener algún tipo de accidente, ¿sí? Y esto también es mucho de debate, porque por ejemplo en lo del conejo real, yo leí mucho de los comentarios, y eso es lo que hace cuando se arma la tole, leer los comentarios. La mayoría de los comentarios eran, yo no sé si la gente leyó que el video es digamos, en contra del uso de animales en la industria cosmética, ¿sí? Es más, el conejo dice en algún momento, sí, sufrir por un lápiz labial o un desodorante porque los humanos lo merecen, ¿sí? Nunca dice el medicamento, la vacuna o lo que fuera. Y bueno, en los comentarios yo había escuchado, o vi mucho que decían, ¿por qué no usan a presos para ese tipo de experimentos? Como que siempre esta cuestión de usar a determinados sectores de la sociedad. Entonces, acá, o sea, cada vez que se ha hecho ese tipo o sea, ya es como rozando entre los dos polos, ¿no? Yo claro que cuando yo trabajo con animales, en ningún momento tengo una visión antropocéntrica de que yo soy mejor, o soy superior, ¿sí? O que no sienten dolor. Todo lo contrario, es muy complejo trabajar con animales en laboratorio, ¿sí? Y bueno, el cuaderno de la izquierda son, por ejemplo, el cuaderno de la película de Guacolda, no sé si la vieron, que es sobre la estancia de Mengele en el sur del país, y en el cual, bueno, Mengele, junto con otros líderes del nazismo, han realizado muchos experimentos en humanos presos, ¿sí? Pero en humanos que estaban en condiciones en los campos de exterminio, pero haciendo preguntas, por ejemplo, ¿cuál es la presión atmosférica máxima que soporta un hombre para caer desde un avión? Y así giraban congelamientos, quemaduras químicas, toda una serie de desarrollos y una intervenciones quirúrgicas. Y una de estas es, por ejemplo, el conocimiento sobre la hormona de crecimiento, para la cual también utilizaban muchos estudios en gemelos. ¿Sí? La peli va básicamente sobre el estudio de la hormona de crecimiento, que una de la protagonista no es de tamaño, no crece. Entonces también pensar en las consecuencias de que no usáramos animales de laboratorio y le hiciéramos todo en humanos directamente, qué pasaría, también entraría la bioética,
quién sí, quién no, o sea, quién regularía eso, cómo se regularía. Y bueno, y hoy por suerte, bueno, la hormona de crecimiento, las inyecciones de hormona de crecimiento para gente que tenía problemas de crecimiento, por ejemplo, no sé si saben, pero bueno, Lionel Messi tenía esa dolencia, y el tratamiento era muy caro, y bueno, el Barcelona le ofrece el tratamiento, y bueno, Messi va. También otro tipo de síndrome, el síndrome de Turner, cual son las mujeres que tienen esa elección del cromosoma X, tienen un tamaño muy pequeño. Y hoy, gracias a la biotecnología y a desarrollos tecnológicos, en Argentina hay una vaca, o hay un grupo de vacas, que da leche crecida con hormona de crecimiento humana. Entonces, ya no es necesaria la jeringa, ya no son necesarios costear los tratamientos tan caros, ¿sí? Y últimamente ha salido esto, bueno, con la tecnología molecular y la edición génica. Está este investigador chino que se quiso hacer el más copado de todos, diciendo que creó los primeros bebés modificados genéticamente. ¿Y qué hizo? Fue, para su estudio, él reclutaba personas parejas que en uno de los miembros sea portador de VIH. Entonces, a esos bebés que nacían de esas relaciones, editaba, ¿sí?, un tipo de receptor que se llama CCR5, al cual el virus del VIH se adhiere para ingresar en las células, y supuestamente estos bebés serían inmunes al virus del VIH. Entonces, lo cual está bioéticamente muy mal. Igual China tiene unas legislaciones bastante particulares. Generalmente experimentos medio raros que ustedes vean o que les resuenen, vienen de ahí. Entonces, y ahora él está en exilio, bueno, no saben dónde está, condenado a 3 años de cárcel, científico chino, que no dice quiénes son las gemelas o dónde están o cómo están. Entonces también de saber, de creer, y esto fue así, ¿sí? Y bueno, también con el tema de la pandemia vino mucho a cuestionarse, o la gente se acordó de la ciencia, de la investigación. A mí me pasa que están haciendo algo para investigar sobre el virus. ¿Qué pasó? Básicamente, la ciencia había dejado de ser como un tema prioritario en la agenda mundial, ¿sí? Y cuando deja de ser tema de interés, empiezan a haber recortes. Por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca, la de Oxford, ellos estaban en una formulación muy avanzada y se quedaron sin financiación y pararon. Entonces, si eso no hubiese sucedido por ahí, la vacuna hubiese estado más rápida, o se hubiera conocido mucho más el virus más pronto. ¿Sí? Y también esto de que queremos una vacuna cuando la queremos y desconfiamos. Entonces, no porque nos van a usar de conejillos de India, era una de las frases que andan dando vuelta. La otra fue de un político francés que decía que la vacuna tendría que probarse en África, también con pensamientos racistas y segregacionistas, y que no tienen sentido, que hoy a tanto hemos avanzado para volver a ese tipo de razonamientos. Bien, y respecto a la vacuna y cómo los tiempos, lo que quieran saber, pueden ver Coronavirus en pocas palabras, una serie de Netflix que son de 20 minutos, que para mí explica muchísimo lo que es el virus, el desarrollo de vacunas, cuáles son los impedimentos, por qué se producen, por qué no se producen, las formulaciones, los tipos, etc. Y como datos de interés, les quería comentar que hay una asociación argentina de ciencias y tecnologías de animales en laboratorio que se llama CITAI, que hacen congresos, cursos de formación todo el tiempo, que cada facultad tiene su CICUAL, es decir, el Comité Interno para el Cuidado y Uso de Animales en Laboratorio,
y generalmente son los que te aprueban el plan de investigación, ¿sí? Y además, cuando uno hace una publicación en revistas científicas, es muy riguroso toda la etapa en que te preguntan cómo hiciste la experimentación con animales, cuánto usaste, dónde está esa resolución, o sea, es todo muy, muy regulado y muy cuidado, tendría que ser. Y para los que no saben, hay una tecnicatura en bioterios, ¿sí? Una carrera que tiene pocos estudiantes, muchos prejuicios y que tiene bastante salida laboral, ¿sí? Aquel que se dedique a hacer, que considere como opción el dedicarse a los animales en laboratorio, seguramente va a encontrar muchos puestos de trabajo. Lo que me había olvidado de mencionar es que otra manera de hacer, una manera alternativa para reducir el número de animales en laboratorios, por ejemplo, hacer lo que son las bases de libre acceso, bases de datos, y que muchos de esos participan en lo que es las licencias en bioimágenes. Acá en Argentina no se hace bioimágenes en animales, pero sí, por ejemplo, en Uruguay o en otros países. Entonces, al tener el stack de imágenes, ya sea resonancia magnética u otro tipo de bioimágenes, se hacen bases de datos colaborativas, y lo que a mí me funciona hoy, no sé, yo quiero investigar tal parte, tal cosa, a otro investigador en otro lado, y le funciona, no sé, la otra parte, entonces, o los procesa de otra manera, o usa otro tipo de programador, entonces, así también hay eh, inserción de bueno, lo que son los licenciados en bioimagen, que hoy en día, por ejemplo, yo que hago neurociencia, es una parte muy importante de las neuros, lo que es neurociencia de bioimagen. Que hay una licenciatura, es una especialización en el FAMA, que es el análisis de imágenes, una maestría en análisis de imágenes, que bueno, tiene que ver también con la parte médica. Bien, y el concepto de básicamente este taller, o de lo que este taller, fue el 24 de abril, fue el Día del Animal de Laboratorio, a lo cual hay un monumento, por ejemplo, a este ratón que está tejiendo una cadena de ADN como un homenaje a todos los animales de laboratorio que participan en los experimentos de investigación científica, que queda en Rusia. Pero también hay otras movidas en otros países, por ejemplo en China hacen unas jornadas inmensas por este día, en Canadá también, en Japón. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Macarena. Creo que quedaron muchos temas más que claros, cosas que creo que desconocíamos totalmente en algunos casos. Así que te agradecemos por haberte sumado, agradecemos también a Giselle Facchini por habernos puesto en contacto con vos. Y no sé si habrá algunas consultas de los participantes que las vayan dejando por el chat, mientras les voy dejando el secuencia. Bueno, ahí. No sé si Gisela habías contado que tenías un mail para que te hagan consultas puntuales, si querés repetir. Sí, ahí lo escribo en el chat, es macarena.herrera@unc.edu.ar. Bueno, no sé si vos lees alguna consulta ahí, Macarena, me parece que no hay ninguna. No, todo. Saludos, gracias, felicitaciones, así que muy gracias a todos. La verdad que no pensaba que iba a ser tanta gente. Hay gente también de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, de Ciencias Químicas, Odontología, y se han sumado en estas días. Una vez terminada la investigación, ¿qué hacen con esos animales? Bien, una vez que se termina esa investigación, como son animales de laboratorio, no pueden, porque, bueno, ¿por qué no los vuelven al ecosistema? Porque
esas personas, o sea, esos animales, perdón, no nacieron en un ecosistema natural, ¿sí? Nacieron en un biotopo, entonces no tienen esa interacción con el ecosistema, y es muy probable que vos la largas al parque, ponele, va a morir o puede alterar el ecosistema del resto de las otras especies, ¿sí? Tienen en cuenta que hay determinado tipo de animales que inclusive en las cajas tienen una presurización, una temperatura, o sea, están libres de patógenos, tienen un sistema inmune que no es compatible con el ecosistema natural. Entonces, y otra parte que se hace, uno utiliza animales de laboratorio para hacer un experimento y ver si funciona una droga. Y como hago eso es trayendo muestras. Entonces se realizan distintos métodos de eutanasia para poder extraer la muestra. Por ejemplo, de cerebro, ¿sí? Y dependiendo del paradigma, voy a utilizar determinados métodos. Y si no quiero, por ejemplo, fue solo una medición del comportamiento de conducta, también se realiza otro tipo de eutanasia. ¿Sí? En algunos bioterios, no en el mío particularmente, pero por ejemplo en Mendoza, tenían algún convenio con el serpentario y les daban las serpientes les daban las ratas controles, o decir, ratas que no tienen nada, no tienen ningún tipo de droga, porque también puede estar alterando el funcionamiento de otros animales, a las serpientes. Pero creo que eso ha cesado porque tampoco es copado ese tipo de interacción. Si bien es natural, ¿sí? Es un poco forzada. Y a ver. Y en el CEMIC trabajan como unos capuchinos. Que yo sepa, no. Que no hay ese tipo de instalaciones, pero voy a chequear. Te preguntaban dónde se estudia la tecnicatura en bioterio, que necesito. Creo que es en la UBA. Antes la tenía la Universidad de La Plata, pero ya no. Y ahora la tienen en la UBA. Y creo que carrera de sanidad. ¿Tienen colaboraciones con veterinarios? Sí, generalmente el bioterio está a cargo de un veterinario. Y lo más óptimo sería que sea un veterinario y un investigador. ¿Sí? Entonces tenés los dos puntos. ¿Sí? Pero el veterinario también es el que va a hacer los controles a las cepas, y el que también va a hacer el diseño del bioterio. ¿Sí? ¿En qué universidad estudió la licenciatura en genética? En la Universidad Nacional de Misiones. Pero también está que es la única en Latinoamérica a nivel nacional, y ahora creo que está en la Universidad de Morón, en Buenos Aires, que es privada, y no sé si hay otra más. Pero si les interesa algo parecido, está la licenciatura en biotecnología en la Facultad de Ciencias Químicas. Encuentran una oposición muy marcada con veganos. Yo no, pero hay que ver también cómo es el pensamiento del otro lado, ¿no? Porque, por ejemplo, sé que para trabajar en un bioterio, particularmente, pero en otros, que son de producción y de mantenimiento de animales hacia otros bioterios, se investigan bastante. Se investigan si no perteneces a algún tipo de alguna organización activista. ¿Por qué? Por el temor ¿no? De los incendios, que tampoco es la solución. O sea, incendiar un bioterio y que se mueran los animales quemados, no me parece que eso sea
la solución. Entonces también es cómo piensa la otra persona, digamos, de que sí necesitamos repensar el consumo o nuestra dieta y el consumo de alimentos, seguramente, ¿sí? No sé, bueno, ustedes no se saben, pero los argentinos consumimos aproximadamente 75 kilos de carne al año. Una guasa, carne en todas formas, ¿no? Entonces, que hoy nos replanteemos la forma y el consumo, está bueno. Así que también es mucho cómo piensa la otra persona. Ahí preguntaban si como técnicos en laboratorio, ¿qué especialidad pueden hacer para trabajar en un biotécnico? Bueno, estas especializaciones en animales en laboratorio, que bueno, que está en la UBA, ¿sí? Y si no, después hay gente que hace, por ejemplo, bioquímica o veterinaria, pero con tecnicatura y que ya empiezas a hacer una formación, ya sea con cursos, acreditación de cursos, congresos, algunas actividades de gestión, por ejemplo, formar parte del comité, creo que ya te vas haciendo como una formación. Cuando suben la chat, ¿se necesitan capacitaciones especiales en caso de trabajar o entrar en algún voltero? Sí. Necesitas, por ejemplo, también la acreditación de determinados cursos para que te den como determinadas licencias o categorías en el trabajo de animales. Por ejemplo, yo soy categoría B, que es que puedo planificar y trabajar con animales de laboratorio. Hay gente que solamente puede planificar y no trabajar, ¿sí? O solo trabaja. ¿Sí? Como vegana tuve muchos pensamientos encontrados, sobre todo en cuanto a modismos y definiciones, pero estuvo muy buena la charla, gracias María Celeste. También es una instancia también de aprendizaje para mí. ¿Sí? ¿Qué pasa con el animal del laboratorio si sufre alguna consecuencia? Por ejemplo, aparición de tumores o algo parecido, se realiza una eutanasia, sí, se realiza una eutanasia humanitaria. ¿Sí? Un animal no puede estar así estresado o vivir un día más en una jaula, tampoco. Entonces, procede a determinados métodos de eutanasia. ¿Qué hacen con los animales una vez que terminan con las pruebas suponiendo que queden vivos? No quedan vivos por el hecho de que no es factible en cuanto al mantenimiento de los animales, porque son muchos. ¿Sí? Entonces, se sigue el camino a la eutanasia. Quedan vivos, o sea, si se va manteniendo, por ejemplo, un pool, una cohorte para lo que sea reproducción. Bueno, creo que ya no hay más consultas, Macarena, así que te liberamos. Muchísimas gracias Gracias. nuevamente. Y bueno, esperemos contar con otra actividad a futuro, ya sea virtual o tal vez presencial. Muchísimas gracias. Gracias. Cualquier cosa al mail. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por sumarse y en estos días les mandamos el certificado. Les dejo de nuevo el formulario de asistencia en el chat. Muchas gracias. Buenas tardes.